Hacía referencia Ainhoa a las medidas de restricción, medidas restrictivas, entre ellas la principal y fue la mayor herramienta contra el COVID, contra su expansión. El año pasado, en marzo del año pasado, fue el estado de alarma decretado por el gobierno español que hoy mismo ha sido tumbado por el Tribunal Constitucional tras un recurso de Vox. Lo que no sé, Amaiur, exactamente es qué argumentos ha puesto un tribunal, por cierto, muy dividido para tomar esta determinación. Un debate muy intenso y muy dividido, como bien dices así, Arratsaldeon, porque por 6 votos a 5 ha sido, digamos, la victoria para tumbar este estado de alarma, digamos, lo que fue en marzo de 2020, ese primer estado de alarma, el confinamiento domiciliario, que no estuvo hasta junio prácticamente en esa desescalada que fue luego ya hasta el siguiente septiembre con varias medidas. Lo que decíamos ahora mismo falta conocer la letra pequeña de lo que ha sido tumbar esa nueva ley del Tribunal Constitucional. Lo que sí sabemos es que requería otro marco jurídico. Hablaban, por ejemplo, del estado de excepción, que es un nivel más, para que nos entienda la gente que ese estado de alarma, porque decían que vulneraba, digamos, los derechos y libertades de los españoles. Es ahora mismo lo que sí sabemos, esa última hora que hemos sabido hoy hacia las 3 de la tarde, y el Gobierno, decíamos hoy en el inicio del programa, que ha mostrado esa sorpresa y ese malestar por lo que ha supuesto esta sentencia, esta nueva noticia del Tribunal Constitucional. Es lo que sabemos a estas horas. Asier, si hay más movimientos, si hay más información, conectaremos enseguida, y por cierto, también con el Consejo Interterritorial, que estará a punto ya. Carolina Darias de dar esa rueda de prensa desde el complejo de Moncloa, que al parecer ya hay bastantes más novedades y vamos a ir poco a poco dándolas. Por supuesto, enseguida vamos otra vez contigo. Eskerrik asko, Amaiur. Lo que dice al fin y al cabo el Tribunal Constitucional es que el estado de alarma no era paraguas suficiente para determinar, por ejemplo, los confinamientos domiciliarios. Queremos contrastar lo que ha decretado el Constitucional con Olga Rodríguez, que pasa por ser abogada de Iuris Estudio Jurídico Bilbao. Arratsaldeon, Olga, una vez más, bienvenida. Arratsaldeon. Bueno, ¿qué te parece lo que ha decidido el Tribunal? Bueno, era el debate jurídico que estaba encima de la mesa. Realmente era una cuestión controvertida desde el principio, porque había voces que decían que para la adopción de medidas sanitarias estaba el estado de alarma. Luego, por otro lado, que esto no eran suspensiones o limitaciones de derechos así sui generis, sino que era una auténtica restricción de derechos y que por lo tanto nos teníamos que ir al estado de excepción. Pero claro, se trataba pues de adoptar una medida urgente en ese momento y fue lo que decretó el Gobierno. Que pase por ser inconstitucional, pues era una opción, evidentemente. Ahora lo que tenemos que ver es la letra pequeña de esa resolución, porque ahora estará en las consecuencias de esa declaración de inconstitucionalidad, porque ha habido muchas medidas que se han adoptado en base a ese Real Decreto que nos han afectado a todos. Está claro que el gobierno español tiene suficientes expertos como para determinar si algo puede tener riesgo de que finalmente sea inconstitucional. ¿Por qué no se decretó, por tanto, ese estado de excepción? Quizás porque suena muy fuerte. Bueno, porque hay niveles, ¿eh? Realmente tenemos alarma, excepción, sitio y bueno, pues lo que llamaba en aquel momento también mirando un poco a los estados de nuestro entorno era que se estaban adoptando alarmas al respecto. Ya os digo, también para medidas sanitarias en la Constitución se prevé que con el estado de alarma puede ser suficiente, pero claro, tenemos una medida que había que adoptar rápido y también es de decir que para el estado de excepción había que pasar previamente por el Congreso para que se diera, digamos, esa autorización previa. Con el estado de alarma no, para el primer decreto no, para las prórrogas posteriores sí. Puede que una cuestión de celeridad, de tener que actuar rápidamente y bueno, es un instrumento que a todas luces, como habéis dicho, parece que se ha quedado corto, única y exclusivamente para el tema de la limitación de movimientos, para lo que se conoce vulgarmente como el confinamiento. Para otra serie de medidas no. Lo que pasa que el decreto pues pivotaba precisamente en torno a ese confinamiento y ha sido lo que más nos afectó a todos en los primeros momentos y en lo posterior, con las restricciones, las sanciones y todo lo que vino posteriormente, claro. Claro, aquellos que se saltaron esas limitaciones y fueron sancionados ahora pueden pensar ya que están libres de tener que pagarlo, o los que hayan pagado que se les tenga que devolver ese dinero. Pues bueno, muchas dudas jurídicas al respecto porque no tenemos precedentes. Nunca hemos tenido un estado de alarma, nunca se ha decretado como inconstitucional. Si vamos a las resoluciones previas del Tribunal Constitucional en medidas que nada tienen que ver con esto, en medidas tributarias, es el propio Tribunal Constitucional el que establece, digamos, los efectos de esta declaración de nulidad. Y en otros casos lo que se ha dicho es que aquellas resoluciones, esas sanciones que hayan sido firmes, que hayan sido juzgadas por los tribunales, esas ya no se tocarían, pero todas aquellas que estén en tramitación
tramitación en fase de alegaciones, pues por supuesto ya no se podrían, digamos, declarar como legales. Es algo todavía que está cogido con pinzas, no sabemos cómo va a ir, pero también hay otras reflexiones y todas aquellas personas que debido a estos confinamientos no pudieron abrir locales de hostelería, que no pudieron abrir comercios, que no pudieron desarrollar alguna actividad muy concreta, también van a tener que ser, digamos, indemnizadas por parte del Estado. No lo sabemos, hay muchas dudas y tendremos que irlo viendo porque se abre un escenario muy difuso desde el punto de vista jurídico. Es que si es así, los 140.000 millones que va a recibir España de Europa se van a quedar cortos. Cortos, bastante cortos. Y en todo caso, ya para terminar, hay mucha gente que se pregunta cómo es posible que con un texto cerrado, con una constitución que tiene unas normas, unas leyes concretas, 6 den una opinión, voten en un sentido y 5, la otra mitad, voten en otro sentido. ¿Esto cómo se explica? Se explica porque se debatía algo muy técnico, y ya os lo comentaba al principio, sobre si estas medidas que se incluían en el decreto de estado de alarma significaban una reducción de los derechos fundamentales o hablábamos de una restricción o de suspensión de los derechos fundamentales. No teníamos precedentes y por lo tanto todo es opinable desde el punto de vista jurídico. Estamos hablando de los juristas de más alto nivel de este país, que son los que están en el Tribunal Constitucional. Si ellos han tenido dudas, ¿cómo nos vamos a tener los demás y cómo la ciudadanía ha podido estar pues dudando, ¿no?, opinando al respecto? En definitiva, es algo muy técnico y si nos preguntamos si quizás no hubiera habido que ir a un escalón superior al estado de excepción, pues para evitar toda esta inseguridad jurídica. Pero bueno, al final se hizo y tenemos la resolución. Bueno, nosotros teníamos varias dudas, algunas han quedado bien solventadas. Olga Rodríguez, eskerrik asko, hasta cuando quieras. Vaya, Gor. Bueno, lo